Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Y bueno, en esta ocasión, solo para compartir con ustedes un par de pensamientos para aquellos que no lo saben, el día de hoy hubo varias canonizaciones. El Papa Francisco en Roma, en el Vaticano, para ser específico, este, ha celebrado la canonización de varios santos. Si no me equivoco, han sido cuatro mujeres y un hombre. En el caso del hombre que ha sido canonizado, es decir, formalmente reconocido por la iglesia como un hombre de santidad y virtud heroica, ha sido elevado a los altares, es decir, a los católicos podemos ver en este hombre un ejemplo de santidad, de virtud, y es alguien que la iglesia honra y reconoce como un hombre santo de Dios. Y me refiero al cardenal, al quien fuese el beato John Henry Newman, ahora santo, San Juan Newman. San Juan Newman, para aquellos que no lo saben, es un converso al catolicismo. Tiene una historia muy interesante. Él nació a principios de los 1800. Si no me equivoco, él nace en 1801 en el anglicanismo, en la iglesia de Inglaterra. Y bueno, él tiene una experiencia de conversión a temprana edad. Y yo quise tomar un poco de tiempo para compartir con ustedes algunos pensamientos. Como lo saben, o quizás alguien nos está viendo y no sabe, pero bueno, yo crecí en un hogar católico, pero después en mis años de adolescencia me hice protestante. Y para ser concreto, fui bautista por 20 años. De modo que aunque sí crecí en un hogar católico, realmente mi experiencia es muy semejante, es muy similar a la de un convertido, a la de una persona que nunca en toda su vida ha sido católica, porque fueron 20 años como protestante y 20 años que realmente estaba yo, por decirlo así, muy metido al 100% en todo lo que tenía que ver con la fe bautista, en todo lo que tenía que ver con la denominación bautista. Me refiero, no faltaba a los servicios en la iglesia, en la denominación bautista, en la congregación bautista a la que yo pertenecía. Era estar siempre en los servicios, participando como voluntario, teniendo diferentes, a través de los años, diferentes ministerios, diferentes encargos, diferentes, tareas que me iban siendo asignadas y yo las iba llevando a cabo. Pero bueno, entonces, para mí, realmente cuando Dios me llama de regreso a la iglesia católica, fue algo realmente muy fuerte y realmente me tocó vivir un proceso de conversión. Muchas veces ah, tengo dificultad para no usar la palabra conversión, a pesar de que, repito, yo crecí católico, y la razón que tengo dificultad para no decir que soy un converso es porque realmente fue muy difícil para mí volver a la iglesia católica. Repito, fueron 20 años. Y a la parte donde quería llegar, hermanos, es esta. En mi proceso de regreso a la iglesia católica, pues ya se imaginarán, estuve estudiando no solo libros, no solo la historia, no solo la Biblia, sino que también buscando testimonios. Ah, los argumentos podemos encontrar excusas, podemos tratar de encontrar respuesta para refutar, por así decirlo, para refutar los argumentos católicos. Pero los testimonios que tienen algo que no puedes negar. Se trata de personas que estuvieron en tu posición como protestante, personas que creían lo que tú creías,
personas que luchaban contra lo que tú como protestante luchas, personas que tuvieron que vencer las dudas que tú como protestante tienes, personas que tuvieron que ir en contra de sí mismos, en contra de su naturaleza, en contra de su intuición protestante, en contra de tu cosmovisión, es decir, en contra de tu forma de ver el mundo, en contra de tu forma en la que has pensado por años. En mi caso fueron 20 años, en el caso de muchas otras personas incluso más, 30, 40 años. Pero bueno, en este proceso, hermanos, me encontré con el testimonio del ahora San Juan Newman. En inglés es John Henry Newman. Me encontré con su testimonio y bueno, quiero compartirles que John Henry Newman, ahora San Juan Newman, él llegó a un punto donde él intentó, por un lado descubrió la catolicidad de la fe cristiana, descubrió a los padres de la iglesia, descubrió que muchas de las cosas que él como anglicano evangélico, por así decirlo, que él como protestante anglicano evangélico rechazaba. Y al descubrir a los padres de la iglesia se dio cuenta que él estaba rechazando muchas cosas que por muchos siglos se habían creído. Entonces él llegó a un punto donde dijo que ya descubrí ciertas cosas. Ya descubrí que los padres de la iglesia creían en la presencia real de Cristo. Ya descubrí que los padres de la iglesia no creían que la Eucaristía o la Cena del Señor era un simple símbolo. Ya descubrí que los padres de la iglesia hablaban de una tradición apostólica, de una tradición sagrada. Ya descubrí que verdaderamente hay un sacerdocio instituido por Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, San Juan Newman, John Henry Newman, no estaba dispuesto a dar el paso final y hacerse católico. Y él hablaba de buscar un camino a la mitad. Él decía la vía media, encontrar la vía media. Es decir, él decía, ok, ya descubrí que las prácticas evangélicas no son precisamente lo que ha existido por todos los siglos. Pero al mismo tiempo hay muchas cosas de la Iglesia Católica que no estoy dispuesto a aceptar y que no quiero aceptar. Por lo tanto, debo encontrar una vía media. Debo encontrar algo a la mitad del camino. Y así se mantuvo él por muchos años. De hecho, él llegó a desarrollar una teoría donde él decía que había 3 ramas que eran verdaderas y legítimas, y en cualquiera de esas 3 ramas tú podías practicar el cristianismo católico de las edades, el cristianismo católico de los siglos. Y las 3 ramas a las que él se refería eran la Iglesia Católica, era el cristianismo ortodoxo y el anglicanismo. Repito, él decía que las 3 ramas del cristianismo católico verdaderas y legítimas eran el catolicismo romano, el anglicanismo y lo que es la tradición ortodoxa. Y él decía que él estaba bien. Él decía, no, pues yo voy a seguir siendo anglicano. Ya descubrí las raíces de mi fe, de mi cristianismo. Ya descubrí la catolicidad de la fe cristiana. Pero al mismo tiempo no necesito ser católico. Al mismo tiempo no necesito, entre comillas, por decirlo así, no necesito regresar a Roma. No quiero ser un católico romano. Y así se mantuvo por muchos años. Hasta que llegó a un punto, conforme él seguía estudiando, seguía meditando, orando, buscando la verdad, negándose a sí mismo, pidiéndole a Dios en oración que le guiase, que le mostrase. Y llegó a un punto donde simple y sencillamente se da cuenta que no podía continuar en negación, que no podía continuar viviendo la vida e ignorando
muchas cosas que Dios le estaba mostrando. Para no ser la historia muy larga, después es cuando John Henry Newman, el ahora San Juan Newman, decide dar el paso final. Y bueno, es una historia muy larga, ni siquiera estoy entrando a los detalles, pero en los últimos años recibió mucha presión, fue atacado y criticado, porque la gente comenzaba a darse cuenta que su pensamiento, sus sermones, su práctica, su persona, cada vez más reflejaban la catolicidad de la fe cristiana. En otras palabras, se daban cuenta que estaba realmente convirtiéndose en un católico verdadero, no en un católico que pretende ser católico, no en una persona que tiene que se inventa una versión del catolicismo, no, sino en lo que es verdaderamente ser católico, una persona que reconoce el liderazgo de Pedro y los sucesores de Pedro, una persona que reconoce la comunión de los santos, que reconoce la Eucaristía, los sacramentos, la tradición sagrada, la verdadera devoción a los santos, hombres de Dios. También siempre admiré de él cómo él tenía un balance entre, entre la teología, por decirlo así, y lo que es la pastoral, lo que es el servicio con las personas, el cuidado de las almas. Y recuerdo, esto es en mis tiempos de protestante, cuando yo todavía no regresaba a la iglesia y ya había yo descubierto a John Henry Newman. Admiraba ese balance que tenía entre el teólogo y el pastor de ovejas, por decirlo así. Y siempre le admiré eso hasta el día de hoy. A mí me gustaría imitar ese ejemplo entre conocer bien la doctrina y enseñar la doctrina de Cristo y conservarla pura, y al mismo tiempo no que todo sea teología, sino también servir a las personas, servir a la iglesia de Cristo, también trabajar en la pastoral, poder realmente ayudar, ayudar en el cuidado de las almas del rebaño de Cristo. Y pues el día de hoy que me he enterado, ya había escuchado que estaba próxima a su canonización, pero bueno, hoy ha salido la noticia que él ha sido reconocido de manera formal por la iglesia como un santo hombre de Dios, ha sido elevado a los altares. San Juan Newman, pues estoy contento y quise aprovechar la oportunidad para compartir con ustedes acerca de cómo San Juan Newman tuvo un impacto positivo, bueno, en mi vida, y fue precisamente en mi proceso de conversión a la Iglesia Católica que yo lo descubrí, que yo descubrí a San Juan Newman. Y por último quiero decirles, precisamente cuando yo conocí a John Newman, a San Juan Newman, yo descubrí algo que se le llama el anglo-catolicismo. Y para mí eso resultó ser una especie de salvación, porque los que son protestantes y me están escuchando saben que para un protestante la última cosa que uno quiere ser es ser católico romano. Un protestante, lo último en lo que pudiera imaginarse que pudiese suceder es que un protestante se vuelva católico. Bueno, para mí era la solución, porque yo estaba igual que San Juan Newman. Yo estaba descubriendo la catolicidad de mi propia fe, de mi fe cristiana. Estaba descubriendo los padres de la iglesia. Estaba estudiando la historia de la iglesia. Y estaba realmente aprendiendo muchas cosas. Estaba dándome cuenta que en muchas cosas como evangélico yo estaba mal. Pero al mismo tiempo yo no quería ser católico. Y cuando descubro a estos, que todavía existen los anglocatólicos. Es una rama del anglicanismo.
que están muy cerca, muy cerca de la fe católica. Pero bueno, los descubro a ellos y para mí eso era la salvación. Dije, excelente, dije. Significa que ya no necesito ser católico romano. Significa que puedo valorar y atesorar todo esto que estoy descubriendo sin la necesidad de hacerme católico romano. Mira, los anglocatólicos, ellos, no tienen, según yo, como protestante decía, supersticiones. No tienen tantas supersticiones. Según yo, ¿no? Así yo lo veía. Ahora me doy cuenta que lo que muchas veces los protestantes llaman supersticiones, no son supersticiones, sino simplemente es la parte sobrenatural de la fe cristiana. La fe cristiana tiene mucho de sobrenatural. Tristemente, muchos protestantes y evangélicos, sin darse cuenta, están más cargados al lado racional, están más cargados están influenciados por el racionalismo que viene de los tiempos después de la Reforma, que el racionalismo, en pocas palabras, rechaza muchas cosas sobrenaturales, rechaza mucho de lo que es la fe cristiana. Pero bueno, y dije, esta es la solución, voy a ser anglo-católico, así puedo atesorar todo lo que es esta riqueza de la fe católica sin necesidad de ser católico romano. Pero un día estaba yo estudiando a los anglocatólicos y me doy cuenta que los anglocatólicos también creían en la comunión de los santos. Los anglocatólicos también creen que los cristianos que han fallecido pueden ellos rogar ante el trono de Dios por las necesidades de los santos que están todavía acá abajo en la tierra. Los santos somos los miembros del pueblo de Dios. Entonces, cuando yo descubro que los anglocatólicos también creían este tipo de cosas, supersticiones, como yo les consideraba, como yo les llamaba, cuando yo descubro que los anglocatólicos también creían en la comunión de los santos y de hecho también creen en la devoción a María, me enojé. Recuerdo que estaba yo con las hojas, tenía unas hojas en mi mano que había encontrado en un sitio de anglocatólicos y venían todas sus prácticas, sus creencias. Y al descubrir que creían en la comunión de los santos y en la devoción a María, me enojé, pero me enojé bastante, de tal forma que agarré las hojas y las aventé contra la pared en un momento de enojo, en una rabieta, por así decirlo, y me enojé. Fue tanto mi enojo que me sentí mal en mi espíritu. Me sentí mal por haberme enojado. Yo sé que pequé al enojarme de esa manera. Y yo creo que el Espíritu Santo me señaló y me dijo, ¿por qué te enojas? Estás pecando. Y en ese momento recuerdo que incliné mi rostro y le pedí perdón a Dios. Le pedí que me perdonara. Le pedí que me perdonara porque me había enojado y de alguna manera sabía que mi enojo era contra Dios. Ya Dios, obviamente ahora me doy cuenta, ¿no? Ya Dios me estaba llamando. Ya Dios me estaba llamando al seno de la iglesia. Y le pido perdón a Dios y estando en oración, le pido que me ayude. Estaba ya yo en una crisis, por decirlo así. En una crisis de fe, por decirlo así, porque estaba yo descubriendo tantas cosas que estaban apuntando hacia la temible Iglesia Católica. Y digo temible porque para el protestante así es. Para el protestante es algo temible pensar siquiera en la idea de ser católico romano. Pero bueno, termino de orar. Recuerdo yo la Biblia conmigo. Y sentí en mi corazón, no sé cómo decirlo, sentí en mi corazón que debía abrir la Biblia. Y cuando termino de orar, abro mi Biblia. Y lo primero que veo al abrir la Biblia es un pasaje que está en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, en el verso 8. Lo voy a leer para ustedes. Pero en el libro del Apocalipsis, en el verso 8, bueno, voy a leer desde el 7. Dice, se acercó para recibir el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono.
Obviamente está hablando aquí del trono de Dios. Y dice esto en el verso 8: cuando recibió el libro, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Tenían citaras y copas de oro llenas de incienso. Y noten lo que sigue después. Copas de oro llenas de incienso. Y luego nos dice que son, ¿qué es eso? Dice que son las oraciones de los santos. La imagen que se nos está presentando aquí en Apocalipsis 5, particularmente en los versos del 1 en adelante, ¿no? Pero aquí el punto que estoy enfatizando es que tenemos la imagen del trono de Dios, tenemos el trono de Dios, tenemos el altar de Dios, y tenemos aquí a estos seres que están delante del trono de Dios con copas de oro llenas de incienso, que dicho sea de paso, en un pasaje se nos dice que son los santos, y en otro pasaje también habla de ángeles. Pero bueno, tienen copas de oro llenas de incienso, y nos dice que estas copas llenas de incienso son las oraciones de los santos. Y esto está sucediendo justo en el momento que acababa de descubrir que los anglocatólicos también creían en la comunión de los santos y en la devoción a María, pero particularmente en la comunión de los santos, es decir, que los santos en el cielo pueden interceder por los santos en la tierra. Cuando acababa de suceder eso y abro la Biblia, y lo primero que veo es esto. Este pasaje de la misma Biblia, donde nos presenta el trono de Dios, el altar de Dios, donde nos presenta a los santos de Dios con copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, obviamente de los santos aquí en la tierra, porque así nos llama la Biblia a todos los miembros del pueblo de Dios. Somos los santos de Dios, y nosotros oramos y rogamos a Dios, y allá en el cielo hay todo un reino, por eso se le llama el reino de Dios. Dios no está dormido en una nube, es un reino, y se nos presenta esta imagen del trono de Dios, hay un altar, y después se nos habla de todos estos seres que tienen copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Eso es en Apocalipsis capítulo 5. En el capítulo 8, también de manera semejante, se nos habla de esto mismo, donde dice en el verso 3, Apocalipsis 8:3: y vino otro ángel y se puso de pie junto al altar con un incensario de oro, y le fueron dados mucho incienso, para que lo añadiese a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Wow, entonces tenemos de nuevo el trono de Dios, un altar, y los santos que están delante del trono con copas de oro, y dice se les dio incienso para que lo agregaran a las oraciones de los santos. Y hermanos, yo me quedé con la boca abierta. Realmente fue algo muy impactante. Fue algo muy impactante que la verdad supe que fue Dios. ¿De qué otra manera lo vas a explicar? Que estoy luchando por no hacerme católico. Me encuentro a los anglocatólicos que vienen de San Juan Newman, y me alegro primero porque dije, ves, no necesito ser católico romano, me voy a hacer un anglocatólico, voy a ser como John Henry Newman. Esa es la salvación, no hay necesidad de hacerte católico. Y para mi sorpresa descubro que los anglocatólicos tenían la devoción a María, la devoción a los santos, la comunión de los santos, y me enojo, hago un berrinche, aviento contra la pared el material que tenía en mis manos y me enojo. El Espíritu Santo me redargulló en mi corazón de que estaba pecando y me estaba enojando en la realidad, me estaba enojando contra Dios. Y pido perdón, le pido a Dios que me perdone por mi enojo y por mi soberbia, mi orgullo. Y termino de orar, abro mis ojos, veo mi Biblia, abro mi Biblia, y lo primero que veo es este pasaje. De los santos en el cielo, en el altar, delante del trono de Dios, con copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Dios me mostró
que no tenía por qué enojarme, que verdaderamente la comunión de los santos pertenece al depósito de la fe. Lo puedes encontrar en toda la historia de la iglesia, en los padres de la iglesia. Lo puedes encontrar en la misma Sagrada Escritura. Después de ahí, solo sería una cuestión de tiempo para que yo terminara por convertirme. Y hablo de conversión porque realmente sí tuvo que suceder una conversión. Mi alma, mi corazón, mi mente, mi forma de ver el mundo, mi cosmovisión, ya eran protestantes. Y Dios me abrió los ojos, me mostró que aunque había muchas cosas buenas en mí, también había muchos errores en lo que yo creía como protestante evangélico. Y San Juan Newman, John Henry Newman, en aquel entonces tuvo un impacto en mí, en mi vida personal, en mi conversión, en mi regreso a la iglesia. Y hoy me alegro y le doy gracias a Dios por la vida de San Juan Newman. Porque realmente sí tuvo una participación, un impacto en mi conversión, en mi regreso a la iglesia católica. Y bueno, hermanos, ya me he extendido. Estoy seguro que aquellos de ustedes que han seguido este canal, mi testimonio lo conocen. Seguramente ya les he enfadado porque he tocado algunas cosas de mi testimonio, pero no pude dejar pasar la oportunidad el día de hoy, que es el día de la canonización de San Juan Newman, para compartirles esto y para también darle gracias a Dios por la vida de San Juan Newman. Y bueno, les animo, si no conocen de él, busquen. Si vas a Google y tú pones John Henry Newman o San Juan Henry Newman, San Juan Newman, dejaré en la descripción el nombre, por si te preguntas cómo se escribe exactamente, lo voy a dejar en la descripción. Búsquenlo, lean su historia, hay literatura en español. Fue un gran maestro, cuando él se convierte fue de mucha bendición a la iglesia. De hecho, muchos lo consideran un doctor de la iglesia. Y en verdad que lo es. Doctor significa un maestro. En verdad que él fue un maestro, es un maestro de la iglesia. Nos dejó mucha literatura. Aún la literatura antes de convertirse es muy buena. Porque ya nada más le faltaba dar el paso final. Si uno lee la literatura de los últimos años, aún como protestante, uno se da cuenta. Dices, este hombre suena prácticamente como un católico. Y obviamente no, después de que se convierte, también escribió y nos dejó mucha sabiduría en sus escritos. Y bueno, hermanos, pues ahí lo tienen. El día de hoy se ha canonizado a San Juan Newman y le doy gracias a Dios por su vida. Y bueno, me queda decir, San Juan Newman, ora por nosotros. El Señor os bendiga, hermanos. Hasta luego.